Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más y por fin, después de un largo tiempo que estuvimos descansando literalmente, la verdad no he podido grabar por ciertas circunstancias que próximamente las estarán descubriendo, pero ya estoy nuevamente y de regreso con una persona súper archivo contra ultra especial. Nos conocimos de la nada, fue algo de verdad del trabajo, fue algo prácticamente de Dios. Y ya, pues sin más preámbulos, les voy a presentar a mi queridísima Mayeli. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgar? Yo muy bien y gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí contigo y de poder compartir pues muchas cosas de Dios. Sí, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Tú estabas trabajando, les cuento la historia así muy breve. Ella estaba trabajando en un restaurante, para no decir marcas, si no al rato vamos a tener que pagar publicidad. Sí, bueno, es de comida rápida. De comida rápida. Y muy rica, por cierto. Sí, el pollo triste. El pollo triste. Entonces Bueno. ahí estaba trabajando mi querida Mayeli y yo estaba trabajando también en la Cruz Roja. Esa sí la podemos decir. ¿Sí? Si Ok. no, ahorita la pipiamos. Ok. Entonces, yo la conocí, fue algo así muy de la nada, la verdad. Pues los que me llegan a conocer o los que me están conociendo también en los videos, pues soy una persona muy sonriente, ¿no? Uh-huh. Y me encontré con Mayeli, que también es un poquito sonriente también. Uh-huh. A veces, nos pasamos de alegría, pero ese es nuestro sentir. Entonces yo la conocí ahí, y ahí fue cuando el Señor empezó a hacer ese clic y esa mezcla de amistad, y al día de hoy quise invitarla y me dijo, pues claro. Entonces, justamente, hace ratito que estábamos antes de grabar, no te había preguntado o no me habías contado como tal todo tu testimonio de cómo conociste a Cristo. Entonces me gustaría que el día de hoy, que tienes este espacio, nos empezaras a contar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Bueno, ok, muy bien. Pues bueno, mi proceso ha sido muy largo y yo creo que hasta cierto punto de gran enseñanza personal, y yo creo que como testimonio hacia otras personas igual. Yo cuando tenía 15 años, ahí por donde yo vivía en una unidad de esas habitacionales. Existía una señora que se llamaba Marta, cada vez que me veía pasar caminando con la mochila cuando yo iba a la preparatoria, me invitaba y me decía, hey, güera, ven, te voy a compartir algo muy lindo. Y yo decía, ay, no, como vendía verduras, y yo decía, de seguro me va a regalar una naranja, una manzana o algo. Y siempre iba corriendo yo para la escuela. Entonces, la verdad es que siempre le decía a la señora, no, muy amable, gracias, llevo prisa. Y siempre era, llevo prisa. Pasa el tiempo y en la escuela conocí, cuando iba en el tercer semestre de prepa, conocí a una amiga que se llama Eloísa. Eloísa también conocía de Dios, pero de diferente manera, claro. Pero aún así tomábamos clase juntas y me decía, oye, Maye, ven, necesito platicar contigo, cuando teníamos espacios de las clases libres. Y yo le decía, no tengo tiempo, Eloísa, muchas gracias. O sea, la verdad es que no tengo tiempo. O sea, ¿todavía no sabías de qué te iban a hablar? Sí, pero nunca tenía tiempo. ¿Nunca quisiste? No. Ok. Me llamaba la atención un poquito Eloísa, porque Eloísa era una chica muy diferente a todas las que íbamos a la escuela. Realmente no es de que yo supiera de Dios, porque yo era una persona que iba solamente a misa en aquel tiempo, una vez al año, a la misa de gallo, porque mi mamá nos llevaba. Y nada más, o sea, realmente era creyente, ni siquiera sabía si existía o no existía Dios. Yo sabía que, pues bueno, por moral o por conocimiento, por lo que fuera, por raíz de la familia, pues íbamos al año, ¿no? Entonces Eloísa un día me dice, oye, Maye, quiero platicar contigo. Y le digo, sí, dime, te traje un regalo. Y yo dije, ay. Eloísa era una chica muy alta ella, medio fornida, y casi no tenía amigos.
O sea, realmente se dedicaba a la escuela. Digo que era muy extraña ella. Pero no es que era extraña, es que realmente ella estaba encaminada en otro lado, ¿no? Uh-huh. A diferencia del de uno. Y llegó y me regaló una Biblia. Y me dijo, mira, yo he estado orando por ti. Y la verdad es que Dios me dijo que te regalaron la Biblia. Y yo dije, ¡ay, una Biblia! ¿Quién me va a regalar una Biblia? Pues sí, me regalaron una Biblia. Entonces yo le dije, no, pues muchas gracias, Eloísa. Ya sabes que en la preparatoria la gente es muy cruel. Uh-huh. Y a veces le ponen apodos a las personas, ¿no? Entonces sí. yo me juntaba con chicas, bueno, que no conocían de Dios realmente. Y me decían, ay, ¿cómo te regalo una Biblia? O sea, yo pensé que te iba a regalar otra cosa menos una Biblia, ¿no? Y dije, bueno, me llevé la Biblia a mi casa. Y yo dije, bueno, no hay problema. Pues fui, la puse, mi mamá le encantan los libros. Y tenía como un área en la casa, un librero muy grande. Y tenía muchos libros, mi mamá, de todo tipo de libros. Sí. Entonces agarré la Biblia y la metí en los libros. Yo dije, bueno, y que se quede, ¿no? O sea, muchas gracias. La verdad no se me ocurrió ni siquiera abrirla, ¿no? Pasan los años y terminó la escuela. Conocí a una persona en la secundaria. Sí, ya sé, era un caballero. Entonces, pero en la secundaria también era como medio raro él. La verdad es que yo nunca pensé que fuera a conocer de Cristo, uh-huh. Ni nada por el estilo. Yo andaba en mis ondas, en mis rollos, y que las amistades, iba a pasear, me iba de excursiones, y sí, en aquellos tiempos, pues, obviamente que, pues, vas al disco. No estamos hablando de la secundaria. De la preparatoria. Ah, ok, ya en la prepa. Mi dichoso, personaje caballero, se fue a Los Ángeles, regresa de Los Ángeles, y me va a buscar, uh-huh. Que ahora es mi actual marido. Entonces empezamos a salir y yo lo veía a él muy extraño porque yo le decía, pues agárrame de la mano, abrázame. Y véngase para acá. Véngase para acá. Y él, no, calma. Y yo, no, pues es que yo lo veía muy raro, ¿no? Y él un día me dice, ¿sabes qué? El día que yo te lleve a mi casa es porque me voy a casar contigo, ¿no? O sea, sí. yo quedé con mis papás de que la persona que yo lleve a casa es con la que me voy a casar, ¿no? Y yo pues en aquel tiempo yo ni pensaba casarme, ¿no? Y tampoco pensaba en Cristo, honestamente, ¿no? Sí. Ni siquiera me pasaba por la cabeza. Entonces, un buen día, pasando el tiempo, mi esposo me invita a ir a su casa, a comer. Y a mí no se me olvidó las palabras que él me comentó, ¿no? Esa vez, y yo dije, ya me va a pedir que sea su esposa. Creo que iba a querer que me case con él. Y yo así pensaba. Yo decía, no, pues no. Pero dije, bueno, pues no pasa nada. Total, nada más es una comida, ¿no? Pues ya. Pues resulta ser que me voy a la casa de mi novio en aquel tiempo, que ahora es mi marido. Y llegamos a su casa, tiene unas hermanas. Me acuerdo que cuando yo llegué a la casa de mi esposo, pues tenían una mesa muy grande, estaban haciendo, no sé qué, unas gorditas o algo así, hicieron de comer. Y en aquel tiempo me acuerdo que mi suegra, pues ya sabes, ¿no? Como toda suegra, ¿no? Pues te ven, te examinan y dicen, bueno, oye, esta chica, ¿qué onda, no? Primero porque traía el cabello pintado, por obvias razones, es como... ¿Siempre te han dicho la güera? Sí, siempre. De güera? Bueno, no, en realidad no te puedo decir el apodo que tenía en la preparatoria porque tenía una amiga que se llamaba Perla y siempre me pintaba el cabello de un color y de otro, entonces me decía que parecía la Cabbage Patch con los cabellos pintados anaranjados y así. ¿La qué? Cabbage Patch. ¿Te acuerdas que había una muñeca en aquel tiempo? Bueno, es que tú... Yo estaba chavo. Bueno, la cosa es de que... Es cierto. Llego a la casa de mi suegra y pues bueno, ven a una chica que primero pues no conoce de Cristo. Ajá. Segunda, o sea, él te invitó a su casa, pero todavía no conocías de Cristo. No, todavía no conocía de Cristo. Lo único que tenías y la única acercamiento era tu Biblia que te regalaron. Así es. Okay. Entonces, cuando llego a la casa de la suegra, te digo que tengo unas cuñadas y había una cuñada en especial que se llama Emma.
Y Emma se acercó a mí y empezó a platicar conmigo y de repente no sé cómo fue que se dio la plática y me empezó a predicar de Dios. Fíjate cómo hicieron las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que yo ya estaba un poquito más centrada. Sí. Y me empezó a caer el 20, ¿no? Como ese interés de conocer de él, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, la verdad yo le decía a Emma, yo no conozco de Dios. Bueno, ni siquiera he leído la Biblia, ¿no? O sea, creo que nada más me sé el Padre Nuestro y eso porque cuando iba con mi mamá. Porque vamos a comer y siempre la mamá te pone a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Ah, y el ángel de mi guardia, ¿no? En aquel tiempo. Sí. Entonces, yo me acuerdo que decía Emma, ¿no? Pues no, existe algo mejor que eso, ¿no? Que es Dios. Y bueno, me empezó a predicar ella. Mi esposo no me predicó de él. O sea, quien me predicó fue mi cuñada, ¿no? Ni siquiera mi suegra fue, ni mi suegro fue. Fue la cuñada. Fue la cuñada, ¿no? Yo creo que fue la que parte que me alcanzara, ¿no? Entonces, dije, bueno, está bien. Y ella me invitó a ir a la iglesia. Y le dijo a mi esposo se llama Abraham, y le dice a Abraham, ¿y por qué no la has invitado? Y ya sabes, ¿no? O sea, toda la regañiza de que no invitó a la novia a la iglesia, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no pasa nada, ¿qué puede pasar? Yo siempre decía, bueno, es bueno la cultura, ¿no? Saber diferentes culturas. Sí. Yo decía, ¿no? O sea, hay que conocer de todo. Hay que conocer de todo y aprender de todo, ¿no? Entonces dije, no tengo problema con ir a la iglesia a ver qué onda, ¿no? ¿Qué hay ahí? Entonces me invitan, donde me invitaron se llama la iglesia Esmirna, está ubicada en Los Reyes, La Paz por la 9. Y es una iglesia cristiana, pero ¿cómo se le podría llamar? Tenía ciertas características. Características quiere decir que, bueno, tenías que ir con el velo en el cabello, obviamente que más tradicional, ¿no? Más tradicional. Sí. La falda larga, sí. Y ciertas cosas que uno tenía que llevar, ¿no? Cubrir, requisitos. Entonces, yo me acuerdo que pues en aquel tiempo a mí me encantaba pues la falda corta, me encantaba, a lo mejor no tanto el escote, pero bueno, pues tampoco es que anduviera así exhibiéndome, pero era diferente la manera de vestir. Y ya cuando me invitan a ir, pues me dice en aquel tiempo mi novio, ¿no tienes algo que ponerte? Y yo, pues no, creo que nada más tengo una falda negra y eso era larga de terciopelo, medio darquetona, yo creo en aquel tiempo. Y me llevé esa falda y bueno, la cosa es de que llego a la iglesia y pues me dan la bienvenida, te sientes abrazada hasta cierto punto por las personas. Me sorprendió mucho la amabilidad de las personas y yo no sabía que existía eso en aquel tiempo, ¿no? O sea, porque como yo andaba en otros rollos, pues yo dije, bueno. Y me empecé a enrollar más en la situación, empecé a leer la Biblia. Justo mi esposo me regala una Biblia. Me acuerdo muy bien que era una Biblia muy bonita y ves que tienen como los separadores como con los nombres, ¿no? De los laterales, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero la cosa era como color oro, los laterales, muy bonita la Biblia. Y me regaló la Biblia a mi esposo. Y con esa yo iba a la iglesia y empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer de Dios. Y empecé a conocer de Dios. Y de repente mi mamá en casa se espantó muchísimo porque empezó a haber cambios en mí demasiadamente, yo creo que fuertes, porque decía mi mamá, ¿no vas a salir el fin de semana? Y yo, no, voy a estar en casa. Oye, ¿pero no vas a ir con tus amigos? No, ¿qué vas a hacer? Voy a estar aquí en casa. Y de repente pues yo salía con Abraham, pero pues íbamos a cenar, pero íbamos a la iglesia, o sea, y empezamos a ir a la iglesia los dos, ¿me entiendes? O sea, ya mi tiempo como que cambió de 180 grados y empecé a ir a la iglesia, ya no me afanaba tanto el vestir de cierta manera.
Empecé a cambiar la manera de vestir, empecé a cambiar hasta la manera de maquillarme, o sea, hubo un cambio como de 180 grados. Mi mamá sí se espantó, o sea, porque mi mamá me dijo... Ya te lavaron el cerebro, hija. Sí, en serio, eso me dijo mi mamá, ya te lavaron el cerebro. Y yo le dije, mamá, no, mamá, es que estoy aprendiendo otras cosas. Y ya, pasó el tiempo y un día decido comprometerme con mi marido, ¿no? Con mi esposo. Me dice mi esposo que bueno, que sería bueno comprometernos. Entonces, lo pensé. ¿Cómo te lo pidió? Híjole. Ya ni me acuerdo, dices. No, sí me acuerdo. Pues me pidió que nos casáramos, ¿no? Dice, vamos a hacer una vida juntos. Yo en aquel tiempo yo estaba terminando la preparatoria y yo decía, no, pues yo quiero seguir estudiando en la universidad, quisiera hacer, ya sabes, como todo sueño joven, ¿no? Y y le dije, bueno, pues no pasa nada, nos comprometemos, nos casamos, y yo sigo estudiando y tú sigues, estamos muy chavos, ¿no? Yo me casé a los 19 años, o sea, imagínate, todavía como que no estaba muy cuerda. Ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo no. No sabías lo que hacías. No, creo que no. Entonces, bueno, nos terminamos comprometiendo. Hubo una persona muy importante, yo creo que en esto de mi crecimiento, que fue mi suegro, el papá de mi esposo. Mi esposo un día me dice, ¿sabes qué? Ya cuando decidimos comprometernos, me llevó a la casa de mis suegros, ya. Y nunca olvido que mi suegro estaba sentado en un sillón, ellos tienen una sala grande, pero ves que hay un sillón central, ¿no? O sea, solo hay uno que tiene un cojín, ahí estaba mi suegro. Y mi suegro decía, me acuerdo que me dijo, aquí las cosas se hacen bien. ¿Por qué me dijo eso? Porque yo decía, bueno, pues si funciona bien, y si no, pues también. Ahí nos vemos, ¿no? O sea, ahí te ves, Nicodemos. Entonces yo no creía que fuera necesario casarse, aunque yo ya estaba conociendo de Cristo, ¿no? Y yo decía, primero estoy muy joven, segunda, si se da, qué bien, si no se da, pues ahí nos vemos, o no hay problema, ¿no? Y mi suegro me dijo, no, aquí las cosas se hacen bien hechas. Cuando tú decides tomar un compromiso, se hacen desde el principio bien hecho, si no, no se hacen. Así me dijeron. Entonces yo decía, me quedé yo así como pasmada pensando, porque yo dije, uy, creo que... ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Exactamente. Aparte me dijo mi suegro, ¿no? Tú sabes que nosotros somos cristianos, conocemos de Cristo, y nosotros no podemos permitir que si se da bien y si no, pues ahí nos vemos, ¿no? Entonces yo dije, no, pues no. Dice, acuérdate que la palabra de Dios es ley. Y lo que se ata aquí en la tierra, se ata en el cielo. Y yo me quedé pensando, dije, no, pues sí, ¿no? No sabía mucho todavía de Dios, pero me quedé pensando, dije, no, pues sí, creo que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, ¿no? Si no, no. Y pues ya pasó el tiempo, lo analicé, lo pensé, lo platiqué con Abraham y todo, dijimos, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Se trató de hacer lo mejor posible, de hacerlo lo mejor bien posible, porque pues siempre uno comete errores, sí, al fin de cuentas. Y bueno, pues nos casamos. De hecho, mi esposo en aquel tiempo tenía, porque ya falleció su hermano, su hermano se llamaba Abel Franco. Él dirigía una iglesia ahí en Mezquititlán, es un pueblo ahí en Guerrero, como en la sierra. Pastoreaba él allá, era pastor. Tiene exactamente como, creo que 6 años, si no estoy mal, que él falleció. Entonces allá en la iglesia nos mandaron a traer y pues allá nos bautizaron en el río, allá en
en Guerrero nos bautizaron. Digo, nos bautizaron porque me bautizaron a mí. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a casar. Mi mamá no lo quería, mi mamá estaba cocinando y yo llegué y le dije, mamá, ya me voy a casar, me van a venir a pedir. Y mi mamá me dijo, ¿estás bromeando? Porque yo siempre decía que no me quería casar. Entonces, le dije, no, es en serio. Le dije, de hecho, yo creo que al rato viene Abraham y le comenta y dentro de 8 días, va a venir mis suegros a pedirme. Y mi mamá así como que se infartó. Sí. ¿A qué me refiero? Yo vengo de una familia disfuncional, entonces realmente quien estaba a cargo de todo era mi mamá. Era mamá y papá a la vez. Entonces, pues, todo me dirigía con mamá. Entonces, mi mamá, pues sí, se espantó, se preocupó, primero porque estaba yo muy joven. Sí. Segunda, porque empezó a haber cambios muy diferentes en mi persona, porque sí, honestamente, sí fui una persona rebeldona. Y digo, hay que reconocer, ¿no? O sea, no era una perita en dulce. Entonces, cuando mi mamá empezó a ver cambios en mí, dijo, ¿qué onda con esta niña, no? Le digo que me van a ir a pedir y mi mamá me dijo, bueno, ¿y luego qué? Le dije, no, pues yo le estoy avisando que me van a venir a pedir, ¿no? Pero también es que me voy a bautizar. Pues en aquel tiempo mi mamá me llegó cuando yo nací, me bautizaron en la católica. Uh-huh. Entonces, por cierto, ahí andan un papel ¿cómo es? De confirmación, o no sé qué rollo, cuando fui pequeña me bautizaron. La fe de bautizo, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Ajá. Entonces mi mamá me dijo, bueno, es que mi mamá le ponía de repente el pero por el cambio drástico ella decía hacia la religión, ¿no? Ajá. Y yo le dije, no, pues es que me voy a bautizar, pero y después me voy a casar, porque tengo que hacer las cosas bien. O sea, fíjate, mi mentalidad empezó a cambiar. Sí. Entonces, pero yo ya empezaba a conocer de la palabra de Dios. Entonces, y mi mamá decía, bueno, es que ya te lavaron el cerebro y bueno, ya te imaginas los problemas, ¿no? Y yo le decía, no, es que de verdad no es malo. Y mi mamá no me creía, ¿no? Entonces, de momento decía, bueno, pasa el tiempo, me bautizo, me caso. Y por obvias razones que ya después de casada ya tenía como más compromiso de estar yendo a la iglesia, ya mis tiempos eran más de ir a la iglesia, de orar, el ambiente familiar era diferente porque en la casa de mi marido pues todos conocían de Cristo, entonces las reuniones, antes te sentabas a comer y comías y ni siquiera dabas gracias a Dios de los alimentos que Dios te daba, ¿no? Entonces, pues ahora ya aprendí a dar gracias a los alimentos y aprendí a tener cierta intimidad con Dios, o sea, de saber que te oye, de saber que te escucha, de saber que te responde y de saber que realmente Él no duerme, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues empecé a conocer más de Él, y se me ocurre la grande idea de ir a la casa de mi mamá, y yo tengo 4 hermanos más, una hermana mayor que se llama Abigail, otro que se llama David, mi hermana Itzel y mi hermana Dulce. En aquellos tiempos, mi hermana Abigail pues era la mayor, pero mis otros hermanos eran más pequeños. Entonces a mí se me hacía muy práctico ir a la casa y decirle a mamá, oye mamá, préstame a los niños, me los voy a llevar el fin de semana a la casa. Realmente yo estaba sola. Entonces me los llevaba a donde yo estaba viviendo, pero también me los llevaba a la iglesia. Entonces, y los empecé a llevar a la iglesia, y empezaron a conocer de Dios, y yo empecé también a crecer de Dios. Pero la mayor no iba conmigo, mi hermana Abigail. Ella también andaba en sus rollos, ¿no? O sea, que cada quien en su vida. Aquí la cuestión fue que un buen día yo fui a la casa de mamá y mi mamá nunca ha sido devota a las imágenes, o sea, sí. En aquel tiempo yo me acuerdo que nunca. Pero creo que le regalaron un cuadro a mi mamá no sé, la verdad, qué imagen era, no me acuerdo, pero a mi mamá le puso una veladora.
Y yo llegué a la casa y lo vi, luego estaba en el pasillo de la casa de mamá, y le digo, mamá, le digo, creo que eso no debe de hacerlo. Y volteé a mi mamá, yo creo que la agarré en sus 5 minutos molesta. Ajá. Y me dijo, bueno, ya te imaginas de lo que me iba a morir. Y me dijo, lo que tú hagas con tu religión, esa es tuya. A mí déjame en paz. Yo no me interesa lo que tú pienses y mi casa la respetas. Y dije, bueno, está bien, no discutí más. Y dije, ¿cómo puedo hacer para que mi mamá pueda entender que esto no es correcto, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué al pastor y le pregunté, y el pastor me dijo, ora por tu mamá. Y yo decía, ¿cómo voy a orar por mi mamá? Porque mi mamá era de un carácter muy difícil. O sea, era muy... yo creo que mi mamá era muy cuadrada. Era porque ya no lo es. Entonces, sí lo es, pero ya no tanto. Entonces, empezamos a tener ciertas diferencias, a tal grado que un día mis hermanos, sin querer, apagaron la vela y le dijeron a la mamá que pues no era correcto. Mi mamá se enfadó. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, los que yo llevaba Ok. mi mamá me dijo que les estaba lavando el cerebro a mis hermanos, igual, de que conocieran a Cristo. Total que terminamos, me terminó corriendo mi mamá por platicarle de Cristo, ¿no? Nos dejamos de ver como, no me acuerdo si fue un año y medio, por predicarle a mi mamá. Y me dijo que no quería que llevara a mis hermanos a la iglesia tampoco. O sea, se enteró. Sí, o sea, definitivamente dijo que no. Pasa el tiempo y pues yo seguía orando por mi mamá, al fin de cuentas. O sea, mi mamá es cabeza, no es cola, y es cabeza de la familia, ¿no? Y yo seguía orando por mamá, y seguía orando por mi mamá, y seguía orando. Y por mis hermanos. Pero yo creo que siempre Dios tiene un propósito para cada quien, claro, en su tiempo y en su forma. Sí. Y en su forma. Yo creo que a mí me alcanzó con mucho amor, pero aparte de ciertas circunstancias que tuvieron que vivir, pues fue alcanzada mi mamá. Ahora mi mamá también ya conoce de Dios, después de un largo tiempo. Mi hermana Abigail, que me decía igual a mí, me decía que no quería saber nada de Dios. Ella se fue a Estados Unidos y allá conoció a Cristo en Estados Unidos. Y después de que también mi hermana no me hablaba, una vez hablando por teléfono, me empezó a predicar ella por el teléfono, ¿no? Ajá. Y me dijo, ¿qué tanta razón tenías de que es bueno estar de este lado, ¿no? Y ya, entonces empecé yo con la faramaya en mi familia. Uh-huh. Y todo el rollo, y bueno, dice mi mamá que fui la pionera de todo este rollo de conocer a Cristo, ¿no? De una u otra manera. Aunque hubo problemas y dificultades, bueno, ahora pues todos conocen de Cristo, todos mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos y los esposos de mis hermanas, sí, también la esposa de mi hermano, que tampoco conocía de Cristo, la esposa de mi hermano, también conoció, y se vuelve una cadenita, ¿no? Una cadenita, porque también los papás de mi cuñada Karen ahora conocen de Cristo, y los papás de mi cuñado Toño, el esposo de mi hermana Dulce, también sí, conocen de Cristo. Y bueno, es una cosa muy tremenda, ¿no? Que dentro de lo que cabe es muy bonito, pero también es un gran compromiso. Claro, ser la punta de lanza. Sí, porque yo creo que la había pensado casi como punta de lanza, pero creo que sí, porque tienes una gran responsabilidad. Independientemente como de testimonio, como hija de Dios, yo creo que es muy, pues no difícil, pero dentro de lo que cabe yo creo que una gran responsabilidad. Difícil, a lo mejor hasta cierto punto, no tanto porque Dios está contigo, ¿no? Yo creo que Dios siempre está con nosotros.
y él te hace las cosas un poquito más ligeras de la situación. Nada más es cuestión de que tú quieras realmente tener el compromiso, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí pues se desglosa que ya llevo 22 años casada. Tengo 5 hijos. Nada más. Nada más. Y cada uno de mis hijos pues ha sido un testimonio muy tremendo en mi vida. Y digo en mi vida porque han sido 5 cesáreas. Usualmente te dicen que no, que solamente son 3. O 2, no inventes 2. O 2. Pero yo creo que cuando Dios habla y te dice, así es, así es. y Él siempre no se equivoca, ¿me entiendes? No inventes. Te voy a platicar un testimonio de que creo que ha sido de alcance, fíjate, para mi mamá y para mi familia. Y bueno, yo creo que para muchas personas también. Cuando yo estaba embarazada de Josué, que es mi 4.º hijo, decía el doctor, mi ginecólogo, se llamaba Gaona, de tantas cesáreas tan consecutivas, porque eran cada 2 años y medio, eran las cesáreas, se supone que son 5 o 5 años, dicen que es lo que sana por dentro y no sé qué rollo. La verdad no estoy muy acierta. No, ni yo, pero... Acierta la situación. Aquí la cuestión es de que cada 2 años y medio estaba yo embarazada de un bebé y decía mi mamá, ay hija, pues es que son muchos niños, ¿no? O sea, yo sí mamá, pero pues la verdad es que no es de que yo dijera, voy a tener muchos hijos. Yo pensaba nada más tener uno en aquel tiempo, ¿no? De hecho, planeaba solo tener uno. Yo le decía a Abraham, es el que nos llore, el que nos entierre y el que herede. Yo así lo pensaba, ¿no? Pero pues no, se fueron dando uno, otro. Y pues Abraham decía, otro más, pues sí, otro más. Pues ya ni modo, ¿no? Nunca me puse a pensar que Abraham significa el padre de qué? De multitudes. De multitudes. No, nunca bueno, no es excusa de decir que por eso tengo 5 hijos, ¿no? Claro. Bueno, el punto es de que Josué, cuando yo salí embarazada de Josué, fue un proceso hasta cierto punto yo creo que muy complicado y difícil a veces de creer. O sea, yo aún, a pesar de que Josué ya tiene 12 años, casi 13, lo trato de asimilar. Porque cuando yo salí embarazada de Josué, primero no estaba planeado. Segundo, se supone que yo ya no podía tener bebés. Ya había tomado las medidas necesarias humanamente para no tener bebés. O sea, dices, bueno, entra la conciencia, 3 cesáreas y pues ya no, ya sí estamos bien, ¿no? Además ya tenía a las 2 niñas y a mi hijo, a otro hijo que se llama Abraham Levit. Dije, hasta ahí, estamos bien. Pero salgo embarazada de Josué y yo tenía ciertos síntomas y yo decía, bueno, creo que estoy enferma. No sabía que estaba embarazada. Voy a ver al ginecólogo y me dice el ginecólogo, tienes quistes. Y yo, ¿quistes? No, ¿cómo? Yo ni siquiera dije, ¿cómo voy a tener quistes? No. Y me manda a hacer un chorro de estudios. Pero el último estudio fue el ultrasonido. Hasta el último. El último. Entonces me sacaron sangre, que de orina, y ya sabes, todo el proceso. Sale la cita del ultrasonido y me toman, pues, empiezan a checar. Y me dice el del ultrasonido, es que usted está embarazada. Y yo, ¿no? Sí, usted está embarazada. Yo, no puedo estar embarazada. ¿Cómo cree? Y me pongo a chillar ahí en el... ¿Pero por qué lloraste? Pues porque yo no pensaba estar embarazada, pues si yo no pensaba tener otro bebé en ese tiempo. Y yo dije, bueno, pues ya tengo 3. Y dije, no, pues no, ¿cómo? Y me dice, mire, le voy a enseñar, tiene ritmo cardíaco, ya tiene su corazoncito, o sea, ya me había mostrado todas esas partes. Lo chistoso es que tenía prácticamente casi 3 meses, o sea, ya estaba bien, Josué.
Y yo pues yo dije, no, yo no voy a poder porque yo ya tenía mucho peso encima, Sí. de peso físico. Entonces, no todo el tiempo he sido así gordita. Entonces, yo estaba en el proceso de bajar de peso y salgo otra vez embarazada y yo dije otra cesárea y luego la raquia, nada que ver que no duela. Y yo decía, no, ay Dios, no creo poder. O sea, yo la verdad es que yo decía, no puedo. O sea, humanamente yo no puedo. Me dice el doctor, dice, mire, los hijos siempre son bendición. El del ultrasonido. Dije, no, sí, yo no estoy negándolo. Lo que pasa es de que pues es otro bebé, ¿no? Es otra responsabilidad. Y total que ya salgo y mi esposo estaba afuera sentado esperando, pensando que era un quiste. Él estaba muy preocupado porque, pues, ya sabes, ¿no? Un quiste, operaciones y bueno, infinidad, dolor. Y salgo con el estudio en la mano y le digo, Tengo un quistecito que tiene corazón. así es. Entonces, yo salí, me acuerdo que en aquel tiempo yo salí muy mal emocionalmente porque yo no pensaba tener otro bebé, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, no me lo creía, la verdad es que como que no lo aceptaba, vaya, otro bebé más, ¿no? Salgo del laboratorio, entro a ver al ginecólogo y el ginecólogo me dijo, mira, para mí, si quieres mi punto de vista, lo más sano y lo más lógico es hacerte un legrado. Porque está muy renuente la cesárea que acabas de tener, que es la tercera. Estás muy obesa, todavía vas a subir de peso, la matriz se estira, no creo que sea necesario que te arriesgues a que se te vaya a reventar la matriz. Y a que, bueno, ya sabes, infinidad de cosas médicas, ¿no? Sí. Para mí, humanamente, y yo como doctor, te sugiero que te hagas un legrado, estás a tiempo, y evítate problemas. Así me lo dijo, evítate problemas. Y lo que vamos a hacer es, hacemos el legrado y tomamos otras medidas para que ya no tengas realmente otro bebé. Entonces, yo me quedé pensando y me quedé callada. Salgo del consultorio y me quedé sentada afuera. Lo que Abraham fue a pagar lo de una ficha para la próxima consulta. Y el doctor me dijo, te doy un pase para que vayas al hospital Valbuena. En aquel tiempo apenas estaban empezando a legalizar los abortos. Entonces, yo dije, bueno, pues deme el pase, lo voy a pensar. Y aún sabiendo de Cristo, o sea, te estoy diciendo, Y yo decía, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo me veía en el espejo y decía que creo que no puedo. Sale a Abraham a buscar la ficha y me siento afuera del consultorio. La verdad es que no sé de dónde sale una viejita que se sienta al lado de mí y me dice, ¿por qué lloras, niña? Así me dice. Yo dije, niña, pues ya estoy grande, o sea, dije, la viejita me habla con amor, ¿no? Y me dice, ¿por qué lloras, niña? Y me da unas palmadas en el hombro. Y yo le digo, porque estoy embarazada. Y se me queda viendo y me dice, pero no tienes por qué llorar. Le digo, pues sí, porque no pensaba estar embarazada, tengo poco tiempo de haber tenido otro bebé, mi bebé apenas tiene 2 años y medio y no me siento apto físicamente. Y bueno, si un hijo cuesta mantenerlo, imagínate 3, ¿no? Entonces ves los números y dices, no creo otro más, ¿no? Entonces me pongo a llorar y me dice la viejita, no llores, los hijos son bendición. Le digo, sí, ya sé, es la tercera vez que me lo dicen hoy.
Pero pues yo ya, pues al igual a lo mejor enfadada, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y me dice la señora, me acuerdo que me dice la viejita, a veces nosotros planeamos cosas, pero se nos olvida preguntarle a Dios si esos son los planes que Él quiere para nosotros. Y yo me quedé así. O sea, dije, ¿cómo? ¿No? Luego, sí, tal vez sí, tenga usted razón. Dice, oye, le preguntaste a Dios que... ya, no, me dijo, ¿ya le pediste permiso a Dios de que ya no quieres tener más hijos? Digo. Y yo, ¿cómo le voy a pedir permiso a Dios que ya no quiero tener más hijos? Entre mi cabeza pensó, ¿no? Dije, pues sí, ¿eso qué? Pero no le dije nada a la señora, solo me quedé callada. Y la verdad es que lo tomé muy a la ligera y dije, no importa, no pasa nada. Salgo del hospital y llegamos a la casa y en el camino yo la verdad me quedé muda. Llegamos a la casa, metemos al carro al estacionamiento de la casa y me dice mi esposo antes de bajar del carro que pensara yo muy bien las cosas, porque yo ya llevaba el pase Sí. que me había dado el doctor, ¿no? Entonces me dijo mi esposo, nada se puede comparar al dolor que él pueda sentir, a lo que tú puedas sentir después. Y yo me quedé pensando. Pero al fin de cuentas uno es humano, ¿me entiendes? Al fin de cuentas tú estás como persona, dices, bueno, pues sí. Pero ¿y si en el proceso de los 9 meses se me revienta la matriz? Sí. Como me dijo el doctor. Pues yo creo que está de pensarse, ¿no? Y dices, no. Yo creo que no lo voy a tener. Yo lo decidí. Pues fíjate, lo que uno tiene deschavetado la cabeza, ¿no? O sea, sí, porque no es lo correcto. Claro. Cuando conoces de Dios. Pero hay una gran diferencia, y yo entendí, cuando tú conoces de Dios, a que es tu amigo Dios, ¿me entiendes? O sea, es muy diferente. Puedes conocerlo, saber, pero ya entablar una amistad con Él es muy diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me siento a lo mejor hasta cierto punto no apta para tener un bebé, pero mi cuerpo no creo que responda. O sea, uno como mujer dices, bueno, hasta aquí. Puede que mis fuerzas humanas ¿no? Y yo, bueno, pues ya otro bebé, pues tendremos que trabajar, o no sé, pues te inventas mil cosas, ¿no? Pero resulta ser que que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Lo voy a pensar y yo te aviso mañana. Pero era mañana, yo tenía que estar en Balbuena temprano a formarme la lista de espera para que me hicieran un estudio socioeconómico, me tomaran los datos y dirección y todo el rollo, ¿no? Y cuánto me iban a cobrar también, porque te cobraban. Entonces, al otro día me paro temprano y le digo a mi esposo, llévame al Balbuena. Y él me dijo, ¿estás segura? O sea, te estoy diciendo que esto no lo sabía ni mi pastor, no lo sabía mi suegra. Entre ustedes dos nada más. Nada más mi esposo y yo, no lo sabía nadie más que él y yo. O sea, eso fue como pareja nada más. No sabía mi mamá tampoco. O sea, nadie sabía. Bueno, claro, y Dios, ¿no? Que yo creo que el que estaba en el cielo me estaba viendo y me decía así, ay, Mayeli, ¿qué estás pensando? ¿No? Entonces, mi esposo me dice, bueno, pues tú decides, es tu cuerpo. Yo no puedo decidir por tu cuerpo.
Yo ya te di mi punto de vista. Si tú no quieres, pues yo no te puedo obligar, ¿verdad? Pero te voy a llevar. Y me lleva al Balbuena, me metí con los papeles y me metí ahí a trabajo social, me hicieron una entrevista, me preguntaron cuántas semanas llevaba, me llevé el pase del doctor que me dio y yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Porque aprendes muchas cosas y yo creo que Dios sabía que yo iba a llegar a ese punto. Sí. Y me acuerdo muy bien que me formé en la fila de espera de cómo, ahora lo entiendo, ¿no? De cómo deshacerte de algo que Dios te ha dado, ¿no? Entonces yo decía, y escuchaba, ¿no? Yo estaba callada, la verdad es que estaba con los ojos como cotorro, todos hinchados, porque me la pasé llorando toda la noche, hasta cierto punto, cierta depresión. Y es que a mí lo que me movió es que yo no me sentía sana para poder tener otro bebé, ¿me entiendes? O sea, yo decía, me voy a morir, pero tengo 3 bebés, o sea, tengo 3 hijos más y ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? O sea, uno lo piensa, ¿no? Sí. Entonces, me quedé formada en la fila de las mujeres y vi tantos casos, vi casos de niñas que llevaban los papás a una niña que, bueno, le dio rienda suelta de 12, 13 años embarazada. Wow. Vi un caso de atrás de mí, que era una mujer de 30 años que decía que profesionista, tenía su casa, su negocio, o sea, estaba bien y decía, y es que en mi vida no entran planes de tener un bebé. Estoy embarazada, fue un error y no lo necesito. O sea, me estropea mis planes, ¿no? Y bueno, te puedo decir, vi un caso de una violación, también de una niña. Y ves tantas cosas. Sí. Y yo me quedé sentada en las bancas que nos pusieron. Cuando me pasan y me preguntan, ¿y usted por qué viene? ¿No? Y yo dije, ¿qué puedo yo decir? Ay, porque no me siento apta, o sea, sanamente, al igual sí lo puedo tener, ¿no? Pero estoy aquí formada. Y después de todos los casos que yo oí, yo dije, ay, no sé qué estoy haciendo aquí, o sea, sí. Me quedé pensando, ¿no? Y te dicen, déjeme sus datos y pase el que sigue, ¿no? Como si fuera destazadero, como si fuera un rastro, o sea, sí. Cosas que dices, híjole, ¿no? Y te acuerdas de Dios y dices, ¿qué hago aquí, no? Salgo de ahí, Abraham estaba esperando afuera. Me acuerdo muy lindo que Abraham me compró una torta, un jugo y me dijo, tienes que comer, no puedes andar así, ¿no? Y me acuerdo que que comimos y todo y ya nos fuimos a la casa, ¿no? Y me dijo, ¿qué pensaste? O sea, todavía él me volvió a preguntar, ¿qué pensaste? ¿Estás segura? O sea, la verdad es que yo creo que mi esposo no se la creía que yo fuera a hacer eso, ¿no? Entonces le dije, nada, pues dejé mis datos y me dieron estos papeles y tengo que estar mañana a las 6 de la mañana y tengo que llevar un donante de sangre. Sí. Y él me dijo, ¿estás segura? Le dije, no, pero pues ya me apunté. Y me dijo, piénsalo. Óralo. Y todavía mi esposo, ¿no? O sea, bien lindo, dice, piénsalo, óralo. Y yo dije, bueno, está bien. Se me olvida que en aquel tiempo en la iglesia era aniversario de la iglesia. Entonces tú sabes que se escucha mal, pero a la gorra ni quien le corra, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que ¿qué sería? Como un mes antes, yo le había dicho a mi mamá que iba a ser el aniversario de la iglesia
Y la invitaba, mi mamá todavía te digo que apenas estaba medio queriendo conocer de Dios y todo ese rollo, ¿no? Y él la había invitado y todo. Entonces, Se fueron a la gorra. nos fuimos a la gorra. Llegó mi mamá a la casa y me dice mi mamá, oye, ¿cómo estás? Vamos a ir al aniversario de la iglesia. Y yo pues con la depresión porque era domingo, el lunes yo tenía la cita para el legrado. Sí. Y me dice, mi mamá, ¿estás bien? Le dije, no, siéntese, quiero platicar con usted. Y agarra y me dice, mi mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Le dije, no. Mire, y que le enseñó los papeles, le enseñó el ultrasonido y le digo, ¿sabe qué, mami? He tomado una decisión. Voy a ir a hacer algo que a lo mejor yo sé que ante los ojos de Dios es aberración. Pero tengo miedo de no poder cubrir esos 9 meses y salir adelante, físicamente, ¿no? Entonces mi mamá, pues en aquel tiempo pues no conocía tanto de Dios, entonces yo creo que mi mamá no tenía esas palabras de decirme, pues si crees en Él, pues todo va a estar bien, ¿no? Sí. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Trata de relajarte y vamos a ver qué Dios dice. Entonces nos fuimos a la iglesia. Y en el camino, en el carro, mi mamá iba manejando, iba platicando con ella, le decía a mi mamá, mire mamá, yo no quiero que usted se vaya a enfadar o algo con mi esposo si me llega a pasar algo. O sea, yo estaba consciente de muchas cosas. Le dije, de todos modos, si llega a pasar, pues fue mi decisión, ¿verdad? Y me dice mi mamá, yo que tú lo pensaría. Y le dije, no, pues ya lo pensé. Pero me quedé callada. Llegamos a la iglesia y me dice mi pastor, en aquel tiempo, el pastor Pascual, qué bueno que llegaste, Mayeli, con tu familia. Y agarra y me dice mi mamá, pasemos a la iglesia. Nos metemos a la iglesia, nos pasa el pastor y me dice, Mayeli, allá arriba, como en la iglesia de 2 pisos, Sí. sube a comer con tu familia y bajas para venir un predicador que viene de Tláhuac. Es un invitado. Y yo dije, ay, qué padre, ¿no? Pero pues el pastor ni siquiera por aquí. Todavía no sabía. No sabía. Ni siquiera pensaba yo decirle nada al pastor. Entonces, porque yo sabía que estaba mal, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, pues creo que más peca el que sabe que está mal y lo vas a hacer. Y dije, bueno, fuimos a comer, bajamos y ya nos sentamos en las bancas y me dice mi pastor, porque yo me tardé arriba, y me dice, apúrate, Maye, a bajar porque ya acaba de llegar el pastor y va a estar muy buena la predicación y es muy buen pastor y bueno. Todo. Nos bajamos, ya bajé yo, me siento. Las bancas en la iglesia son así, bancas de madera largas, y mi suegra estaba atrás, porque mi suegra también iba a esa iglesia, ¿no? Estaban mis cuñadas, había, pues, la familia. Y me acuerdo que me bajo, que me siento con mis hijos, y mi mamá, y mis hermanas, que iban mis hermanas también. Y empezó el pastor a orar y en medio en el púlpito y empieza a predicar y de repente de la nada dice el pastor, el predicador, a ver, dice el Señor que tengo que decir algo muy importante. Y yo, en aquel tiempo, pues bueno, ya sabes que el velo y la falda, pues así era donde estaba yo, llevaba yo el velo y todo, ¿no? Entonces me acuerdo que dice el pastor, el predicador, algo tengo que decir, algo importante que dice el Señor. Y yo dije, me quedé yo estaba orando, agachada, pidiéndole perdón a Dios. O sea, yo estaba pidiéndole perdón porque yo dije, voy a ir mañana, ¿no? Y dice el predicador, dice el Señor que aquí hay una mujer que le dijeron que su matriz no está sana. Dice el Señor que no es así. Que su matriz está sana y que es un varón el que lleva en el vientre y que es para su honra y su gloria de él.
Y yo me acuerdo que yo nada más me agaché en la banca con el velo en la cabeza y me hacía yo chiquita, ¿no? El predicador nunca dijo que pase enfrente o que nada. Uh-huh. Lo repitió 3 veces, o sea, no fue una, fueron 3 veces. Se bajó del púlpito en medio de la iglesia, fue y empezó a orar el pastor después de lo que había dicho, que era una mujer que le habían dicho, y efectivamente también me habían dicho que la matriz no iba a dar el ancho, se iba a reventar. Sí. Y yo no sabía que era niño, honestamente yo nunca pregunté si era niño en el ultrasonido, ¿no? Y yo pues me hice chiquita, ¿no? Y pues me puse yo a chillar ahí, en la banca, ¿no? Pero era, o sea, yo y con Dios, ¿no? O sea, no me podía hacer la orejona, decir, no es para mí, ¿no? Y decía que estaba sana, ¿no? Y yo dije, bueno, termina el servicio y mi mamá, que en aquel tiempo apenas estaba conociendo de Dios, pues mi mamá se espantó. Salimos de la iglesia y me dice mi mamá, yo ni me acerqué al pastor a decirle nada. Me agarra mi mamá de la mano y me dice mi mamá, creo que no lo debes de hacer. Creo que no. Creo que ya Dios te habló y ya dijo que no. Y yo me quedé así. Que dice mi mamá en el camino, que tú quieras hacer que no te ha hablado es otra cosa, pero creo que ya te habló. Y yo dije, bueno, pues... ¿Todavía lo estabas dudando? No lo estaba, no, o sea, yo estaba en shock. Ajá. Porque yo nunca me había pasado algo así. Pues sí. O sea, yo no me la creía. ¿Sí me entiendes? O sea, no me la creía. Y yo dije, bueno, pues, que sea lo que Dios quiera. Y ya no fuiste. Me subo al carro de mi mamá y me dice mi mamá, ¿tu suegra sabe? Y yo, no, mi suegra, ¿qué le voy a decir a mi suegra? Luego más mi suegra, dije, menos. Vamos a ver a tu suegra, hija. Y me llama mi mamá con mi suegra. No, mi suegra casi me da mis coscorrones, por obvias razones, ¿no? Claro. Y ya sabes, pues le hablaron a Abraham y no, es que como se les ocurre, chamacos, que, bueno, en aquel tiempo estaba más chica, ¿no? Entonces, y me dijo mi suegra, mira, a lo mejor no llevas mucho tiempo conociendo a Dios, pero a lo mejor lo que pasa es que solo sabes de Él, pero Él no duerme. Y cuando Él habla, habla. Y si las piedras obedecen. Y yo me quedé pensando, dije, pues yo también tengo que obedecer, ¿verdad? Pues sí. Entonces, llegué a la casa, mi mamá me dejó, se quedó mi mamá conmigo a dormir ese día y me dijo, yo creo que no deberías de ir. Oye, ¿y en qué momento ya se empezaron ya a hablarse? Un día, después del 1 año y medio que nos dejamos de hablar, fue un día que mi mamá la corren de la empresa donde ella estaba, ajá, porque mi mamá trabajó mucho tiempo en el gobierno. Entonces, creo que de ahí empezó Dios a trabajar con ella. Ya. Entonces, hubo un acercamiento ahí cuando mi mamá me comentaba acerca de que la habían despedido y andaba ya con muchos líos de la empresa de conciliación y arbitraje, sí, y todo ese rollo. Entonces, pues yo entraba con ella hasta cierto punto, yo creo que, pues, de apoyo, de plática, ¿no? Era de decir, no, mamá, pues vamos a orar y que Dios haga la obra y que esto y que el otro. Entonces yo creo que ahí se fueron limando las cosas, ¿no? Y pues me regresó a Josué. Ajá. Resulta ser que Josué, ya no fui a la cita. Fui a buscar a mi doctor, al ginecólogo, el que me decía que él no se hacía responsable, que me mandaba mejor a hacerme el legrado. Sí. Y voy y lo veo y le digo, ¿sabe qué? Yo creo que voy a tener el bebé. Y todavía él me dijo, pues piénsalo muy bien, porque es mucha responsabilidad. Se presta la situación de que una amistad de mi esposo me consiguió un pase para ir al centro médico. Sí. Y Dios empieza a obrar ahí.
empiezo a orar. La verdad es que parece que llevaba charola. Me atendió una doctora, me pasaron incluso hasta por atrás de los consultorios. Me atendió primero, después saqué carnet. Fíjate cómo estuvo la cosa. Que se supone que primero carnet, después te atienden. La doctora que me atendió me dijo, me preguntó el nombre, me revisó el vientre y todo, y me dijo, ¿qué religión es usted? Y le dije, cristiana. Y me dijo, ¿usted sabe que los cristianos no abortan? Todavía te lo volví a recalcar. Sí, tú. Le dije, sí, claro que no, le digo, por eso estoy aquí. Si supiera. Si supiera, qué burrada iba a ser, ¿no? Sí. Entonces, me dijo, mira, si Dios quiere y lo permite, yo te puedo atender el parto. Si no es así, Dios va a poner a la persona correcta. Dije, bueno, ok. Regreso con el doctor que me operó las 3 cesáreas, te digo, y hablé con él y le dije, sí, lo voy a tener, no importa los riesgos. ¿Te va a atender la doctora? ¿Te atendió la doctora? No, me atendió el doctor. Porque ok. la doctora me dio un papel donde ella sí me podía atender. Ajá. Y yo dije, me voy con el mismo que me ha cortado y cosido. Sí. Que el que Con me mi atiende. costurero. Con ya mi sabe. costurero. Entonces, le dije, sí lo voy a tener. Y pues adelante, ¿no? Oye, ese fue el cuarto, ¿y el quinto? ¡Wow! No, fue algo más. Nace Josué. Algo curioso, en los estudios de Josué, no sé por qué, pero yo creo que yo sé por qué. El que me atendió del ultrasonido se llamaba José de Jesús. Uh-huh. La doctora que me dijo que sí me operaba se llamaba María de Jesús. Hay varios, en los papeles de Josué traía el sello de Jesús ahí. Y el embarazo de Josué fue una cosa muy bonita, bajé de peso, uh-huh, naturalmente, no tuve complicación a ninguna, o sea, fue un proceso no puedo negarlo, vi la mano de Dios ahí, muchísimo. Sí. Salgo de Josué y le digo al doctor, al ginecólogo, bueno, ya es el 4º bebé, 4ª cesárea, ¿sabe qué? Yo creo que ya sería bueno que cerráramos la fábrica. Póngale, por favor, hay un hilito en la trompa, en la otra trompa, amárremela, córtemela, haga lo que quiera, pero para que ya no tenga más bebés. Hay que ser conscientes, ¿no? También. Ya voy al 4º. Sí. Ya. Y le dije a Dios, bueno, pues ya, Señor, yo creo que ya son 4 bebés. A los 2 años y medio salgo embarazada de Fernanda. Pero entonces ya te habían cerrado la fábrica por esto. Ya. No inventes. Se desliga el hilo, no sé qué pasó ahí, que se quitó el hilo. Algo entró ahí, que ya sabes que entró, y fecundó, y venía Fernanda. Y dije, bueno, ya no me voy a quejar. Señor, pues, si me diste a Fer, al bebé que viene, está bien, lo voy a tener. Yo creo que tú te vas a encargar de ayudarme a salir de esto nuevamente y confiar en ti. Entonces nació Fernanda. Un proceso difícil, nada bonito. Después del nacimiento de Fernanda se me complicó un poquito. Pero no hay nada que no pueda arreglar Dios. Entonces, pues, ahí estoy. Ya tengo 5 bebés, 5 cesáreas. Ya en esta última también te volvieron a hacer a ligar, ¿o cómo se llama? Sí, ya lo cortaron. No sé qué hizo el doctor ahí, pero ya no hay nada más, ya. Esperando en Dios que, como me dijo la viejilla esa vez, ¿no? O sea, la viejita me dijo, ya no. Ahora sí le pedí permiso a Dios y le dije, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero tener más bebés, gracias por las bendiciones que tú me has dado. Creo que he sido hasta dentro de lo que cabe obediente en el propósito y pues ahora ayúdame porque son 5 bocas, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, creo que... ¿Cuántos años tiene ya la menor, la última Fernanda? Fernandita tiene 12 años. Ya. Pero al menos ya pasaron 2 años y no 2 años. Sí, no, 2 años y medio, otro bebé más, no, ya no. Eran muy seguidos.
Y pues ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues los hijos conocen de Dios, ya saben quién es, ya también saben a quién pueden recurrir. Realmente yo creo que como mamá o como papás pues podemos fallar, ¿no? Sí. Pero Dios no falla. Al fin de cuentas, Dios nunca falla. Y nosotros pues tenemos errores, ¿no? Y tratamos de componerlos y hacer o tomar las mejores decisiones que se pueda. Y eso mismo hemos tratado, mi esposo y yo, de inculcarle a los hijos, ¿no? De que definitivamente no hay excusa para cual tú te puedas apartar de él. Sí. Y no hay mejor opción que estar con él. Wow, dijo el perro. Dijo, wow. Sí, opino lo mismo. Y bueno, pues cada día es un maná diferente, cada día es un maná nuevo y cada día aprendemos de él todo el tiempo como familia, ¿no? Me cambié de iglesia por la cercanía, entonces ahora estoy en otra iglesia. Y bueno, ya llevamos en esta iglesia 15, 16 años. Y todos los días te acompañan tus hijos. Todos ellos ahí se han criado, han crecido con la enseñanza en esta iglesia, casa de oración, con Texcoco. Y yo le decía a Dios, cuando me moví de iglesia, yo le decía que yo quería que me pusieran en un lugar donde mis hijos crecieran y aprendieran más de Él. Sí. Donde hubiera ese alimento, ¿me entiendes? Porque uno como papá, bueno, pues puedes esforzarte y enseñarles. Pero a veces, como todo hijo, sabes, te dan el avión, ¿no? Pero es diferente cuando alguien más te lo enseña o lo aprendes personalmente, ¿no? Entonces, me ha funcionado, me ha ayudado mucho y pues ahí han crecido mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ya su raíz es ahí y a lo mejor más adelante van a crecer y van a tomar sus caminos y todo, pero yo creo que la raíz es Dios y su fundamento es Dios y su roca es Dios, o por lo menos eso es lo que yo anhelo como mamá para ellos, ¿no? Y yo creo que igual mi esposo, ¿no? Y no es fácil, claro que no es fácil, pero yo creo que el truco de todo esto, o la esencia, o no sé cómo se le podría llamar, es agradarle a Dios. Busca agradarle a Dios. Buscar. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que le gustaría? Y eso creo como familia nos ha funcionado. Siempre trata de dar lo mejor cuando haya oportunidad a alguien más. Sí. Como si se lo dieras a Él, a Dios, ¿me entiendes? Bueno, antes de poder cerrar este podcast, ¿qué le podrías decir a la chica que en este momento quizás se encuentra en esa posición de abortar a su bebé? Híjole. Porque con ti te fue un proceso, ¿no? Claro. El Señor te fue hablando y así, y además tú ya estabas en Cristo, ¿no? Pero, ¿qué le puedes decir a esta persona que quizás no conoce y que está pensando, y fíjate, todavía lo está dudando en poder cortar esa vida del que lleva en su vientre, ¿no? Es difícil. Sí, demasiado. Pero yo sí te lo pregunto a ti porque tú lo viviste. Yo creo que nada es mejor que tenerlo. A lo mejor la circunstancia en la que llegó no era la esperada, pero siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito y Dios siempre respalda. Y los hijos son bendición, definitivamente. Aparte que como persona te hace crecer,
de hasta cierto punto cambias tu perspectiva en la vida, ellos no tienen la culpa de nada, de tus errores. Que al final estamos hablando de una vida, ¿no? Al fin de cuentas es una vida. Es un ser humano. Un Y ser al que está fin de creciendo cuentas dentro de es ti. una bendición que Dios te está dando. Y yo creo que el quitarlo por decisión propia es como decir no quiero tu bendición. Que al fin de cuentas se va a armar polémica, ¿no? Porque siempre se vienen por diferentes circunstancias que uno los tiene, ¿no? Sí. O sales embarazada. A lo mejor fue un error, a lo mejor fue un desliz, a lo mejor no está programado en tu tiempo, en tu vida y todas esas cosas, ¿no? Pero algo que he entendido es que nada se compara. O sea, el sentir y el que tú puedas pensar después, mejor lo hubiera tenido, ¿no? Sí. Y a lo mejor yo creo que como mujer, digo, no he pasado el proceso, pero es difícil el decir no, ¿sí me entiendes? Sí. Yo creo que es mejor tenerlo. Porque tarde que temprano esa vida te van a pedir cuentas. Claro. Y yo creo que no va a ser fácil decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues es que fíjate que no entraba en mis planes, ¿no? O fíjate que la regué, ¿no? O fíjate que pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Y pues mejor lo quito, ¿no? Sí. Yo creo que todo es como que al fin de cuentas Dios no duerme. Y estar pendiente de Y está al pendiente, ¿no? Y sabe qué vas a hacer. Entonces, antes de que tú decidas, mejor consúltalo con Dios, no con la almohada. Porque la almohada te da mucho confort. Y te deja soñar muchas cosas. Sí, claro. Pero Dios es Dios. Y Dios siempre te da una respuesta a tu problema, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor ir y correr a los brazos de Dios y decirle, ¿sabes qué, papá? No sé qué hacer, pero ayúdame. No sé qué hacer, ayúdame, ¿no? Sí. No sé qué hacer, ayúdame, dobla tus rodillas donde puedas. Si es en el baño, si es a la orilla de tu cama, si es donde puedas hacerlo, dobla las rodillas y habla con Él. Claro. Habla, platica con Él y yo creo que Él te va a dar la respuesta a tu problema. Que realmente en este momento lo vemos como problema, ¿no? Como dificultad. Sí. Pero a veces creo que es una enseñanza muy fuerte para uno como mujer, como persona, y decir, hay que detenerse a examinar las cosas. Así es. Antes de regarla más. Porque al fin de cuentas te equivocas y eres humano y piensas, ¿qué dirá la demás gente? Sí. Pero más bien preocúpate qué va a decir Dios o qué va a pensar Dios de lo que te está dando. Sí. Porque es un gran regalo y una gran bendición y una gran responsabilidad. Claro. Muchas gracias. Podríamos seguir platique. Sí, yo sé, pero tengo también que irme y tú también. Y ya me estoy tostando. Ya nos está pegando el sol. Ya llegó. Muchas gracias. No, gracias a ti por Es de bendición invitarme. haber escuchado esto y espero que sea de bendición para las personas. Yo también espero que sea de bendición para muchos y no hay nada mejor que buscar a Dios, definitivamente. Así nada, es. Cambia todo tu eje, tu vida, todo cambia para bien. Así es. Pues muchas gracias nuevamente y me despido de ustedes. Nos vemos pues a la próxima y nos vemos, Mayeli. Vámonos ya a comer. Nos vemos a la próxima. Chao.